Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar. Permítanme compartir primero toda la pantalla, por favor. ¿Me confirman si logran ver la pantalla? ¿Me Sí, escuchan bien? ingeniero. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Antes de iniciar, porque tenemos el día de hoy una actividad, les estoy compartiendo la pantalla para que traten e ingresen a la plataforma eh, asignada para el diplomado y todos los programas correspondientes. Tienen que ingresar a la plataforma, les pide su código de acceso, se van al diplomado en educación superior, les sale el módulo 1 y lo primero que tienen que hacer es marcar su asistencia. Ingresan a asistencia y acá a ustedes les sale para tiquear esa asistencia. Es ahí donde se marca la asistencia. Por otro lado, tienen ustedes el enlace de la videoconferencia. Por ser primer módulo, yo les estoy compartiendo el enlace, pero para los futuros módulos deben ingresar por el enlace de la videoconferencia. Ustedes ingresan eh, y les aparece acá. De igual forma, les va apareciendo las grabaciones de las clases. ¿Ya? La otra pestañita que tenemos directamente es la semana uno, que es la semana que ya pasamos. La semana uno tenemos el trabajo de investigación, la actividad asíncrona, que era el día viernes. Y ahí quiero hacer bastante énfasis. Como todavía estamos introduciéndonos al diplomado y adquiriendo la costumbre de realizar las actividades, estas actividades asíncronas o las clases de los viernes justamente responden a esta carga horaria de los viernes, ¿ya? En otros módulos se les asigna una actividad. ¿Y por qué es asíncrona? Porque no es una sesión síncrona como esta. En el horario de 7 a 10 de la noche, generalmente están activadas estas actividades que van a ir desarrollando en los diferentes módulos. En el caso mío, en el caso del módulo, esta actividad asíncrona es el desarrollo de un mapa mental, ¿ya? Eh, si ustedes revisan la fecha de entrega, es hasta mañana, hasta las 11 de la noche, ¿ya? Justamente di este tiempo para que el día de hoy, aquellas personas que no han entregado la actividad, ya tengo 8 participantes que han entregado cuando somos 24 y en sala estamos 19. Entonces, falta más de la mitad, ¿no? Un poco más de la mitad para completar la muestra, si vale el término. Ya, entonces tienen el día de mañana y lo que queda de hoy día para realizar esta actividad. Por otro lado, tenemos la evaluación objetiva. Esta evaluación objetiva es la actividad que vamos a desarrollar en clase. Esta es de la anterior semana, que de igual forma está abierta hasta mañana. ¿Por qué habilité la actividad hasta mañana? Porque justamente, acá respondieron 22 personas, justamente para explicarles el día de hoy qué deben ingresar. Fíjense que hay dos enlaces. El primero es el documento en sí. El documento que ustedes tendrían que leer para desarrollar el cuestionario, que es este. Ustedes ingresan al cuestionario y les sale las preguntas, ¿no? A mí me sale esto en inglés porque mi computadora está en inglés, pero les sale las preguntas. Lo mismo vamos a hacer el día de hoy, que así ya les voy a mostrar, ¿ya? Y acá está el material de estudio, que sería la actividad, la clase en realidad.
Me voy a semana 2. Puedo irme por esta pestañita o por este enlace o ir hacia atrás y ver, ¿ya? El trabajo de investigación todavía no les aparece porque esto se asigna, se activa en realidad el viernes a las 7 de la noche. Y hoy día les voy a dar los lineamientos de qué es lo que tienen que desarrollar el día viernes. Y durante ese periodo yo estoy atento a recibir consultas, establecer alguna ayuda que necesiten, ¿ya? Pero es una actividad simple que el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer. Y hoy, si bien está activado desde las 6 de la tarde, tenemos una actividad en clase que yo les voy a indicar cuándo hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tenemos el resumen de la actividad que les voy a pasar al WhatsApp, ¿ya? Este es el resumen de la sesión de hoy día. Pero están resaltadas, si ustedes ven, 1, 2, 3, 4, 5 subtítulos. De estos 5 subtítulos, si vale el término, es la ayuda que les doy, porque de estos 5 resaltados salen las 5 preguntas del día de hoy, ¿ya? Para que no estén, obviamente tienen que leer todo, ¿no? Pero es el resumen de la sesión de hoy día y como ayuda a memoria y vamos a resolver las actividades, ¿ya? Quería comenzar con eso para que estemos alineados para el desarrollo de las actividades. No sé si hay alguna consulta respecto a eso ya para entrar a lo que nos corresponde el día de hoy. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, Una ¿cómo se va? consultita, ingeniero. Sí, La anterior clase no estuve yo. ¿En qué consiste el trabajito para mañana para presentar el mapa mental? ¿No me puede detallar un poquito más, por favor? claro que sí. Permítame un segundito. Ya. Lo primero que tenemos que hacer es verificar el acceso a la plataforma. Nos vamos a la semana 1. El primer trabajo que tiene que hacer hasta mañana es leer este documento, que es simple en realidad. Son 5 puntos, ¿ya? Y de estos 5 puntos salen unas preguntas, ¿ya? La educación basada en competencias se centra únicamente en la transmisión de conocimientos teóricos. Me voy al punto 1. La educación basada en competencias se enfoca en el desarrollo de competencias específicas. Y acá está. La educación basada en competencias no se centra únicamente en la transmisión de conocimientos teóricos. Entonces, acá es falso. Inge, ¿Sí? eso ya lo hice. El otro, el mapa Ah, mental le consultaba. ya. El mapa Perfecto. mental, más o menos, El ¿qué mapa consiste? mental Un es, resumen pequeño. sí, el mapa mental O, es simple. Lo que tiene que hacer es leer el artículo, ¿ya? ya. Este artículo, y en base al artículo tiene que identificar por lo menos estas categorías que están inmersas en el artículo. Definición de origen del término competencia, ¿ya? Usted busca en el artículo qué nos indica qué es la competencia y lo pone en un mapa mental, ¿no? Competencia y le saca un hilito y la definición. Enfoques y concepto de competencia conductista, genérico, cognitivo. Entonces, hacer un mapa mental en realidad es una diagramación, no es una lluvia de ideas, porque tiene una estructura, pero va generando esas ideas en una estructura, en un orden no estructurado, a comparación de un mapa conceptual, ¿no? Entonces, no hay preguntas, no va a haber preguntas correctas, sino el criterio que ustedes tienen. Ahora, puede utilizar herramientas digitales, Canva, MindMeister, este es con inteligencia artificial, por ejemplo, o puede realizarlo a mano, lo escanea y lo sube. Esa es la actividad. Muchas gracias, Inge. Ya, perfecto. Gracias. Ahora sí, nos vamos con el desarrollo de la clase.
El día de hoy vamos a ver algo importante, que es la redacción de competencias. Hablamos de competencias, han visto o han leído un artículo relacionado a lo que es competencias. Pero cómo esto hace sinergia con las nuevas tecnologías en la educación. Actualmente es tendencia y está de moda todo lo relacionado con inteligencia artificial, pero más allá, ¿cuáles son las plataformas educativas que tenemos, ¿no? Varias universidades han ido adoptando plataformas, el Moodle, eh, Google, la plataforma de Google, otros tienen de Office, de Microsoft Teams, eh, y son varias plataformas que ayudan a el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Pero hoy, nuestro logro de hoy es entender cómo la tecnología transforma la educación basada en competencias y cómo integrar estas herramientas para mejorar los resultados educativos, considerando la correcta redacción de competencias, ¿ya? Si bien no somos pedagogos, o tal vez hay algún colega que es pedagogo, eh, la redacción de las competencias es importante, porque esto nos ayuda a identificar resultados de aprendizaje. No olvidemos que algo que caracteriza a un modelo basado en competencias es justamente el que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo se evalúa, cuál es la forma de evaluación y evidentemente en un modelo basado en competencias nos imponen una retroalimentación al estudiante. Entonces, no vamos a poder identificar los resultados de aprendizaje si no sabemos identificar una competencia o qué, cuál es la estructura de una competencia. El día de hoy vamos a identificar la importancia de la tecnología en la educación moderna, explorar plataformas digitales y herramientas tecnológicas emergentes, esto como introducción al siguiente módulo. El siguiente módulo es netamente práctico con todas estas plataformas. Analizar el impacto de la digitalización en el aprendizaje basado en competencias, estudiar casos prácticos de la integración de tecnología en la educación por competencias, ¿ya? Y como introducción, les voy a mostrar este video que me pareció muy interesante para que lo puedan ver. Imagina un mundo donde las aulas de clases estén equipadas con tecnología que monitorea constantemente a sus alumnos, donde hay bandas electrónicas que miden su nivel de concentración y los uniformes tienen chips de rastreo. Esto ya no es ciencia ficción, sino una realidad que está ocurriendo en China en este momento. En este video te voy a comentar cómo funciona el sistema educativo más avanzado y controversial del mundo, donde la tecnología y la inteligencia artificial están redefiniendo todo el tiempo la forma en que los docentes enseñan y que los alumnos aprenden. Prepárate para asombrarte y cuestionar el futuro de la educación en el siglo XXI. En estos días, alumnos en China comienzan su día escolar no abriendo libros de texto, sino poniéndose unas bandas electrónicas. Esto sucede luego de una meditación de 2 minutos, donde se motiva a los niños a sentir su universo interno y entran en un concurso a ver quién puede concentrarse mejor según lo medido por estas bandas electrónicas. Estas miden el nivel de concentración de cada estudiante, por lo que los profesores saben exactamente cuando un alumno no está prestando atención. La información es enviada directamente a la computadora del profesor y a un grupo de chat para los padres del niño. Los salones de clase tienen robots que analizan la salud de los alumnos y niveles de compromiso. Y por si eso fuese poco, los estudiantes usan uniformes con chips que rastrean sus ubicaciones. Inclusive hay cámaras de seguridad que rastrean qué tan frecuente el alumno revisa su celular o bosteza en clase. Vale aclarar que el gobierno chino está invirtiendo millones y millones en este proyecto, que tiene como objetivo, obviamente, aumentar el rendimiento de los estudiantes. ¿Cómo ha cambiado el entretenimiento? Hoy tenemos Netflix, YouTube, vídeo online, pero hace 100 años teníamos cine mudo en blanco y negro. Ha cambiado radicalmente. Todo ha cambiado radicalmente. Pero pensad en cómo son las aulas, exactamente iguales. Antes de seguir, te quiero recordar de que si estás pensando
pensando en emigrar al extranjero? Tengo toda la información de todos los países que podés llegar a necesitar en un mismo lugar. En la biblioteca migratoria vas a encontrar dónde conseguir trabajo, dónde buscar alojamiento, formas de residir en distintos países, datos estadísticos, fuentes donde buscar, un montón de información que te llevaría años conseguirla. Te dejo el link en la descripción. Quizás te estés preguntando si esto funciona. Bueno, los profesores están diciendo que a través de este método los alumnos prestan más atención y logran mejores notas. Hasta ahora los sistemas educativos han obligado a la mayor parte de los estudiantes a aprender de la misma manera, a la misma velocidad, en el mismo lugar y al mismo tiempo. En ese modelo es inevitable tener en cuenta la variable del tiempo y la atención limitada que un profesor puede procurarle a cada alumno. Sin embargo, las capacidades de percepción, reconocimiento y recomendación de la inteligencia artificial permiten que los docentes puedan adaptar el programa de aprendizaje a cada estudiante. Esto sucede a la vez que se libera más tiempo para que se dedique atención individualizada a cada alumno. El problema en todo el mundo en el ámbito escolar es que hay un mismo profesor que tiene que impartir un mismo método para 40 personas que se desarrollan de forma diferente. Por lo tanto, lo que sucede es que los profesores, en la mayoría de los lugares del mundo, asumen de que los alumnos van a ir aprendiendo a la misma velocidad, de la misma manera, y obviamente tienen que cumplir con un ciclo lectivo. Eso hace de que no se puede prestar atención de forma individualizada a cada alumno. A la vez, el profesor tiene que atender a las reacciones de todos los alumnos para identificar si alguien puede haberse perdido o está distraído o no está completando satisfactoriamente un ejercicio. Esta carga de trabajo no es asumible para un ser humano, pero sí para una inteligencia artificial, que es capaz de fijarse individualmente en cada uno de los alumnos, medir cómo reacciona a los diferentes métodos de enseñanza, el grado de atención que mantiene, lo rápido que responde a las preguntas, cómo reacciona a los distintos estímulos e incentivos, y un largo etcétera que se recopila en bases de datos que más tarde pueden analizarse para determinar los cambios de enseñanza de cada alumno. Y escuchen esta, las cámaras de reconocimiento facial pueden detectar inferencias microfaciales de que un profesor, por más que se dedique exclusivamente a un alumno, sería incapaz de reconocer, como la velocidad del pestaneo, microexpresiones faciales, pequeños gestos, entre otras cosas. La inteligencia artificial puede detectar patrones de emociones y otros detalles que pueden recopilarse para ser entregados a los padres de los alumnos a fin de evitar que evalúen la necesidad de contratar a tutores específicos. Toda esta información directamente se puede incorporar al perfil de un estudiante, que se va actualizando a cada momento en función de los cambios que se produzcan en el aula, en el método de enseñanza o en el tipo de contenidos. Y eso no queda ahí. En las clases de inglés, por ejemplo, los algoritmos de reconocimiento de voz van a permitir evaluar con mayor eficacia la pronunciación de cada estudiante, así como también ofrecerán soluciones para mejorar el acento o la entonación sin la necesidad de que haya un hablante nativo en cada clase. Incluso los deberes que se mandan para hacer en casa pueden adaptarse a cada perfil, porque se imaginarán que cada alumno tendrá que reforzar determinadas carencias. Tengamos en cuenta de que si las tareas son siempre iguales para todo el mundo, los alumnos no pueden sacarle el mismo provecho a esta inteligencia artificial. Gracias a la inteligencia artificial, cada alumno va a poder sacarle el mayor jugo teniendo tareas específicas relacionadas a su propio perfil, ya sea para potenciar las habilidades que cuente, como también para mejorar un poco las carencias que cada alumno tenga. Y lo bueno es que a medida que va pasando el año, no es que un alumno muere con ese programa que se estableció para cada uno, sino que a medida del avance que va teniendo el alumno, se va actualizando de acuerdo al progreso que cada uno va teniendo. Otra parte que me parece muy buena es que muchos ejercicios se pueden corregir automáticamente, por ejemplo las fallas de ortografía. Esto hace de que el docente no pierda tiempo en esas tareas que puede hacer una inteligencia artificial y tenga mayor tiempo para enfocarlo de la mejor manera a resolver temas de conceptos superiores. Si se integra la inteligencia artificial en las aulas de hoy en día, el profesor podría ahorrar hasta un 40 o un 50% de su tiempo. Bueno, todas estas herramientas ya existen y ya se están implementando en varios colegios de China. Por ejemplo, en los centros Skirrel. Te estarás preguntando qué son los centros Skirrel. Es un proyecto abierto por Skirrel en China, donde no hay pizarras, proyectores u otros equipos, solo una mesa por habitación destinada a 6 u 8 personas. El método de enseñanza es únicamente a través de un ordenador portátil. Tanto estudiantes como profesores miran atentamente las pantallas. Mientras se estudia, el sistema actualiza su modelo de comprensión y ajusta el plan de estudios en consecuencia. A medida que más estudiantes usan el sistema,
va usando toda la información para mejorar el algoritmo. Skirrel se sienta en ayudar a los estudiantes a obtener mejores notas en las pruebas estandarizadas anuales. Este método se ha convertido en el favorito del gobierno de Shanghái. En los 5 años tras su fundación se han registrado más de 2.000 centros en más de 200 ciudades, contando con más de 1 millón de estudiantes. Actualmente, de acá dentro de un año, planean abrirse más de 2.000 centros más. La tecnología lo ha revolucionado todo. Cómo vivimos, jugamos, aprendemos, trabajamos, nos comunicamos, pero no ha tenido un impacto en la educación. La parte negativa de todo esto es que ejerce cierta presión sobre los estudiantes. Puntualmente en este tipo de países asiáticos ya de por sí tienen bastante presión los estudiantes a la hora de ir al colegio y exigencias, no solamente a nivel de la escuela, sino también a nivel universitario. Y este tipo de herramientas no hacen más que aumentar la presión por ahí de muchos padres al evaluar al detalle la capacidad del alumno que está teniendo para prestar atención, para sus deberes, para la meditación, para todas las cosas que les estoy comentando. También aseguran que la inteligencia artificial en exceso puede hasta incluso afectar a los niños. Esto hizo que, más allá de las intenciones del gobierno y los padres, al aceptar el uso de la inteligencia artificial para monitorear el aprendizaje, esta ha sido duramente criticada. De acuerdo a los expertos, el constante monitoreo a través de la inteligencia artificial en los niños puede aumentar el estrés, además de provocarle falta de confianza, pérdida de privacidad, ansiedad, entre otros síntomas. Más allá de todo esto, China tiene grandes planes de convertirse en el líder mundial en inteligencia artificial. China fomentará sus aplicaciones innovadoras en diversos campos. Se apoyará la colaboración entre organizaciones industriales, empresas e institutos educativos. También se promoverá el establecimiento de una infraestructura de inteligencia artificial generativa y una plataforma pública de datos de entrenamiento para garantizar el desarrollo sistemático de esta tecnología. Y si nos salimos un poco del aula, les comento que China ha permitido una economía sin efectivo, donde las personas hacen compras con su celular o hasta con sus propios rostros. También existe una red enorme de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial que ayudan a la policía a monitorear a los ciudadanos. Se desconoce qué tan beneficioso será en un futuro el uso de la inteligencia artificial en la educación. Pero de lo que sí se está seguro es que de memorizar y repetir como un loro, como actualmente pasa en la mayor parte de los colegios de todo el mundo, va a ser cada vez menos importante. Pero casi todos los países siguen educando a los niños y examinando con nota, como si fueran robots. Y los niños nunca superarán a la inteligencia artificial en memoria, estudio, conceptualización, test de respuestas múltiples, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas o recordando historia. Nunca ganarán en eso a la inteligencia artificial. Estamos enseñando mal a los niños. A medida de que las máquinas sigan avanzando, más que nada en tareas de memoria, en tareas monótonas, el ser humano se deberá adaptar a las tareas en las que sigue siendo única para el ser humano, como etapas de creatividad, de colaboración, de resolución de problemas humanos, afectivos. También deberán adaptarse rápidamente a medida de que más y más habilidades sean víctimas de la automatización. Esto significa que el aula del siglo XXI debería mostrar las fortalezas e intereses de cada persona en lugar de impartir un conjunto de conocimientos totalmente inadaptado a la sociedad actual. ¿Qué opiniones tenés acerca de estos métodos que está implementando China? Voy a leer tus comentarios. Hablando de proyectos novedosos, te invito a ver el video que hice sobre la mega... Ya, ¿por qué les mostré el videíto? Y es para un análisis a modo de introducción. Ya somos 19 en sala, es un buen número. Evidentemente nosotros, como país, como sistema de educación, y como veíamos en la anterior unidad, estamos en un proceso de transición aún, en un proceso en el que actual tenemos un modelo de educación híbrida, en el que se mimetiza aún el llamado modelo por competencias, pero mantenemos roles de exámenes. Recuerden que en un modelo por competencias no hay un rol de examen y los exámenes pasan a ser actividades de evaluación continua y ahí entra un diferenciador con las actividades significativas. Y tenemos momentos de cierres evaluativos en el que estas actividades de evaluación pueden ser no solo evaluaciones escritas, sino ahí entramos a herramientas que nos van a ayudar a comprender
y validar el logro de las competencias de los estudiantes. Y es por eso que, más a la reflexión, si aún estamos en ese proceso de transición, de realmente ingresar un modelo por competencias, que es más allá de ser una tendencia, se ha evidenciado que da resultados, porque al momento de plasmar los saberes, el saber conocer haciendo responde de manera efectiva a lo que el mercado laboral quiere, poniendo a la práctica como pilar y sometiendo a los estudiantes a actividades de evaluación reales donde ellos demuestren las competencias. Y también veamos, o sea, analicemos si realmente esa tecnología es de beneficio. Suena y se ve que es innovador y muchos quisiéramos tener todas esas herramientas, esa evolución y tal vez priorización a la parte de educación, ¿no? Evidentemente es un pilar de un país, pero realmente se va a beneficiar el estudiante con todo eso, o sea, implementando, pongamos que en un hipotético caso se da un presupuesto a educación y sacan una licitación para comprar todas estas herramientas. ¿Realmente nuestro sistema educativo está listo para recibir todo esto? Ay, perdón, alguien rayó la pantallita. Les pido que tengan cuidado, por favor. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahorita? La anterior vez les mostré el cronograma de actividades, el enfoque por competencias, que es lo que acabo de comentarles, donde tenemos el enfoque tradicional y el enfoque por competencias, donde el rol del docente cambia totalmente, en el que el docente es un facilitador, un mediador o un guía del conocimiento que tienen los estudiantes. Olvidémonos por un momento, del rol del docente que tiene el conocimiento. Ahora el docente transmite mediante todas las herramientas posibles y canaliza toda esa información al estudiante. Por otro lado, el aula cambia totalmente la estructura que tiene. Hablamos de aulas flexibles donde hay una sinergia entre pares, entre docentes y estudiantes. Por otro lado, incluso se llega a hablar sobre aulas sin muros. Y si ustedes revisan o buscan, googlean, como se dice, estas llamadas aulas sin muros, es donde estamos apuntando con este modelo por competencias, donde ya con tanto conocimiento y con tanta flexibilidad, dar los lineamientos claros a los estudiantes y que el estudiante pueda aprender desde donde él desee, no necesariamente en un aula física, y esto lo hemos visto con la virtualidad, pero esto es escalar un poco más. Las aulas sin muros realmente es algo que está cambiando totalmente el modelo de educación que se tiene, donde ya las bibliotecas, no digo que no sean necesarias, pero se digitalizan y el estudiante tiene acceso a un sinfín de conocimiento. Y ahí entra en debate también la estructura que tenemos con los criterios de acreditaciones que tenemos aún. Para acreditar una carrera nos piden bibliotecas físicas todavía. Pero la tendencia y los estudiantes, si hacen la revisión histórica de cuántos estudiantes asisten a una biblioteca y cuántos se prestan libros en físicos, con el pasar de los tiempos y la evolución, también por las generaciones que se tienen, no es que no acudan o no revisen bibliografía, pero
están acostumbrados ya a tener sus libros digitales en sus tablets, en sus iPads. Entonces, el libro físico ya llega a ser, tal vez entra a un juicio de criterio de la parte administrativa si realmente conviene comprar o comprar un libro digital que va a dar más posibilidades, ¿no? Entonces, em, hay toda una diferencia. Si bien aún existe estudiante y docente, los roles y también la función del aula cambia entre enfoque y enfoque, el enfoque tradicional y el enfoque por competencias. En resumen, el principio de la educación basada en competencias pone al estudiante como eje central. El aprendizaje centrado en el estudiante. La evaluación es continua y formativa. Y hablamos de la personalización del aprendizaje. Y claramente ahí, en el videíto, nos mostraba cómo con esas herramientas tecnológicas se podía asignar tareas a los estudiantes personalizadas, de acuerdo al avance que ellos tenían, al avance y al ritmo de aprendizaje que ellos tienen. No se olviden que como docentes tenemos la responsabilidad de cierta cantidad de estudiantes y que ahora, hoy en día, los estudiantes vienen con un chip totalmente diferente y el ritmo de aprendizaje entre generación y generación y entre individuo e individuo es totalmente diferente. Y no debemos medir y cometer el error de medir con una misma vara. Por eso ahí entra bastante el criterio del docente de identificar cómo validar la competencia, con qué herramienta se va a validar y qué actividad va a afianzar o va a hacer que la competencia, se verifique que la competencia se está logrando. Incluso cuando se realiza una prueba escrita, la estructura de la prueba escrita tiene que tener cierto criterio. No podemos generar una prueba escrita con 50 preguntas verdaderos y falsos, por ejemplo, o con incisos A, B, C, A, B, C, cuando el logro de las competencias denota más conocimiento, ¿no? A menos que sea una asignatura teórica. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? La relación por competencias para una unidad de aprendizaje. Eso es muy importante. Vamos a partir con eso. Ya la siguiente sesión, siguiente lunes, vamos a identificar cómo se redacta un resultado de aprendizaje. Y al entender cuál es la estructura de una competencia, cuál es la estructura de un resultado de aprendizaje, obviamente vamos a entender cómo vamos a evaluar realmente en un modelo por competencias. Luego vamos a ver la integración de nuevas tecnologías en la educación por competencias. Vamos a revisar algunas plataformas digitales y herramientas tecnológicas. Y vamos a ver casos prácticos de integración tecnológica. Ya, permítanme un segundito, voy a ver si logro borrar. Ya, ahora sí. Ya. Ahora, ¿qué implica el enfoque por competencias? ¿Ya? Este es un videito cortito de 3 minutos. Le
Lupita es una excelente alumna. En sus evaluaciones siempre obtiene 10 de calificación. Pero a Lupita le da pavor tomar decisiones. Está acostumbrada a seguir instrucciones. Solo se siente segura cuando alguien le dice lo que debe hacer. A Lupita le es muy difícil hablar en público. Parece que no ha aprendido a vincular la escuela con su vida cotidiana. Es decir, Lupita no ha desarrollado competencias para la toma de decisiones ni para el manejo de información. Ella es muy buena, pero solo en la escuela. Pedro, el maestro de Lupita, es lo que se dice una eminencia. Ha leído bastante y sabe mucho. Cuando era estudiante, recibió innumerables galardones y reconocimientos. Pedro no puede entender por qué sus alumnos no se sienten motivados en clase. Y en cuanto a conocimiento se trata, no todos los alumnos son tan dedicados como Lupita. Pedro recuerda que aprendió de sus maestros cuando era niño y ahora repite las mismas prácticas que ellos utilizaban. Pedro no entiende por qué. Si aquello funcionó tan bien para él, ¿por qué ahora esas mismas prácticas no funcionan para sus alumnos? Veamos ahora el caso de Juan. Cuando Juan era alumno, era excelente. Al graduarse fue el mejor de su generación. Ganaba concursos de conocimiento y sus maestros siempre estuvieron orgullosos de él. Sin embargo, Juan no sabe convivir ni respetar. Definitivamente, Juan no desarrolló competencias para la vida en sociedad. Lo que sucede es que Juan y Lupita fueron preparados únicamente para aprobar exámenes. Esta práctica, si bien facilita la retención de información, no desarrolla competencias, es decir, se adquiere sobrada información, pero no se sabe cómo utilizarla. A esto se llama aprendizaje inerte. Adquirir competencias implica saber pensar, saber hacer y aprender a conducirse, con valores individuales como sociales, tanto en la escuela como en la vida. Entonces, ¿qué se debe cambiar? Un buen paso será erradicar prácticas erróneas en la evaluación. En primer lugar, se debe comenzar a evaluar de manera formativa, no punitiva. Se debe dejar de evaluar para destacar a unos y marginar o sancionar a otros. Lo que debemos comenzar a hacer es evaluar para el desarrollo de competencias. Ya. Y ahí al final nos dio una reflexión muy importante, ¿no? Y vieron que muchas veces se cae en ese error de formar a los estudiantes y también acostumbrarles a que se preparen para un examen, ¿no? Se preparen para un momento en específico. Y si en ese momento o con esa evaluación vamos a evidenciar realmente el logro de las competencias. Ahora, ahí en pantalla ven qué son las competencias, ¿ya? Las competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad que integran saberes que son conocer, hacer y ser en diferentes contextos, ¿no? Y claramente en el ejemplo veíamos cómo estudiantes destacados que siempre sacaban 100 carecen de ciertas competencias en la vida real. Pónganse en el papel de empleadores. Y aquello, o sea, como docentes, siempre tenemos que ponernos a pensar qué es lo que busca el mundo laboral actualmente. Y en base a las necesidades, a las tendencias que vayan apareciendo, es que el contenido va a ir evolucionando. Obviamente, asignaturas tradicionales o conocimientos básicos no van a cambiar, ¿no? Las básicas, cálculo, álgebra, se mantienen, pero el enfoque que se da a estas asignaturas
tiene que ser al logro de una competencia. ¿Ya? Permítame un segundito. De nuevo tenemos una rayita en la pantalla. Ahora sí. Y al final nos daba un concepto y nos decía, tenemos que evaluar, o nos hablaba sobre la evaluación formativa. ¿Y qué es la evaluación formativa? Y les hacía la primera clase referencia a ciertos referentes en cuanto a la evolución o personajes que hablan del modelo de educación basada en competencias. Y uno importante es Sergio Tobón. Y según Tobón, la evaluación formativa debe ser integradora, quiere decir que tiene que articular conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Tiene que ser contextualizada, considerando el entorno y realidad del estudiante. Incluir coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación, ¿no? Que son conceptos bien específicos, pero hacen sinergia con la integración y con la contextualización. Y lo más importante, debe enfocarse en el proceso y no solo en los resultados, ¿no? Y esto tal vez muy complicado, no tal vez es complicado para asignaturas o docentes que dan asignaturas tradicionales, ¿no? Y ahí entra en un criterio como un docente de cálculo física para ingenieros. Tendrían que evaluar en un modelo por competencias, ¿no? Se evalúa el resultado, se evalúa el procedimiento, y ahí entra una disputa, ¿no? De si van a ser ingenieros en la vida real, no tienen que cometer errores, ¿no? Y entonces, por eso me voy al resultado. Pero el proceso, por eso justamente, en una prueba, en una actividad, no se puede evidenciar el logro de la competencia de la asignatura. Tiene que haber varias actividades de evaluación continua. No, obviamente, si el estudiante ha fallado en todas, en un común denominador, en que hace el procedimiento bien y al final, por alguna razón, no da el resultado, se identifica y se hace una retroalimentación, ¿no? Y ahí entra también una característica del modelo por competencias con la retroalimentación personalizada al estudiante. ¿Qué tipos de competencias existen? Las básicas, específicas y las... Fuimos hacia el final. Las competencias básicas es la combinación de destrezas, conocimientos y actitudes aplicables en diferentes contextos sociales, habilidades cognitivas esenciales para el desarrollo personal y social. Las genéricas, conjunto de conocimientos, actitudes y valores y habilidades, permiten un desempeño satisfactorio, atributos y cualidades que se desarrollan en el aprendizaje cotidiano. Y las específicas, adquiridas a través de la transmisión y asimilación de contenidos. Estas competencias específicas son las competencias de educación superior. Y en este arbolito está resumido eso, donde tenemos las competencias básicas como las raíces, que son las fundamentales para vivir en la sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito laboral. Esto generalmente viene en casa y también ya viene de la formación escolar, ¿no? Y es por eso que haciendo la similitud está ya en la raíz del estudiante que estamos recibiendo en la educación superior. Las competencias genéricas son comunes a varias ocupaciones o profesiones importantes en la educación universitaria. Son las ramas grandes, si vale el término. Competencias genéricas, si vale el término, son el común denominador que va a haber entre facultades o entre carreras. Y las competencias específicas son aquellas competencias de las asignaturas de especialidad propias de una determinada ocupación o profesión, alto grado de especialización, procesos educativos específicos con programas de formación en educación superior. Si hacemos un análisis de alguna carrera, por ejemplo,
no sé, mecatrónica. Hacemos la comparación entre mecatrónica, electrónica, telecomunicaciones y biomédica, de Facultad de Tecnología e Informática Electrónica. Las competencias genéricas son las comunes. ¿Qué competencias comunes tienen que tener ellos? Programación, em, física, electrónica, tienen que tener conocimiento, pero ya van a tener competencias específicas cuando vayan subiendo de nivel, y el logro de las competencias tienen que ser más específicas y entran ahí las asignaturas de especialidad. Em, el mecatrónico, pues, verá asignaturas de mecatrónica, el de telecomunicaciones, redes, antenas, ¿no? El de sistemas, programación web. El biomédico, instrumentación médica. Entonces, son competencias específicas que se dan en asignaturas de especialidad, ¿no? Que van a diferenciar de las competencias genéricas de un árbol común, ¿no? El común denominador de todas estas asignaturas, de todas estas carreras que les comentaba, es que tienen que tener competencias genéricas en programación. ¿Todos tienen que saber programar? Sí. Por lo menos los conocimientos básicos, sí. En diferentes niveles puede ser, ¿no? Básicas, exactas. Cálculo 3, por ejemplo. Tendrían que conocer dependiendo. Mecatrónica, sí. ¿Y por qué? Porque ahí ven transformadas de Fourier. Mecatrónica biomédica, sí, porque tienen que ver transformadas de Fourier. Entonces, eso se ve para procesamiento de imágenes, y lo pueden utilizar para robótica, ¿no? Ahora, álgebra lineal. ¿Tienen que ver? Sí. ¿Por qué? Porque en robótica tienen que ver el movimiento matricial de los motores. Entonces, tienen que responder también a el logro de la competencia específica de la carrera. Entonces, este arbolito es muy importante, resume de manera tal vez visual la diferencia entre las competencias básicas, genéricas y específicas, y con la ejemplificación que les hacía también. Ahora, podemos también plasmar ejemplos de las facultades de empresariales y sociales, con contabilidad, por ejemplo. Contabilidad va a ser una asignatura común entre estas, entre administración de empresas, ingeniería comercial, comercio internacional, eh, ciencia de datos, que es una carrera nueva. ¿Tienen que tener esas competencias? Sí. Entonces, ya cuando vayan especializándose, ya van a lograr las competencias específicas, ¿ya? Ahora, algunos ejemplos de competencias genéricas, ¿no? El aprendizaje autónomo, ética y ciudadanía, comunicación eficaz, razonamiento lógico matemático, investigación, trabajo en equipo, participación en proyectos. Dependiendo la asignatura, y también por eso nos decía Tobón, o nos dice Tobón, que la evaluación debe ser formativa y debe ser integradora, porque también de forma transversal tenemos que desarrollar actividades que nos ayuden a validar estas competencias genéricas. Capacidad para análisis y síntesis, capacidad para aplicar conocimientos en la práctica, que no son específicas, ¿ya? Ahora, redacción de competencias para una unidad de aprendizaje. Antes de seguir, no sé si tienen alguna consulta, duda. Ya. Para definir la competencia, tenemos que responder a estas preguntas. ¿Qué deben saber los estudiantes? ¿En qué contexto lo aplicarán? ¿Y cómo lo van a demostrar? ¿Ya? Hay esta fórmula. Esa fórmula tal vez es la
la forma más fácil de poder explicar cómo se debe redactar una competencia. Y esto es en base a Sergio Tobón. ¿Por qué tomo como referencia a Sergio Tobón? Porque a nivel Latinoamérica ha sacado varias investigaciones y también es referencia en la actualización y reformulación de varios programas académicos en universidades de referencia. Y varias universidades de referencia utilizan el know-how de Sergio Tobón. Y también está estandarizado esta forma de formulación de una competencia. Tenemos el verbo, el objeto conceptual, la finalidad y la condición de calidad. Paso 1, elegir el verbo. En plataforma les voy a dejar el manual con verbos para la redacción de competencias por Sergio Tobón. Es un documento en la que prácticamente, este es el screen del documento, en el que nos indica los verbos de desempeño para competencias de complejidad media, verbos de desempeño para competencias con complejidad elevada y sugerencias de verbos para los procesos, sensibilización, conceptualización, ¿ya? Ahora, el verbo de desempeño se enuncia con un verbo de acción que indica una habilidad procedimental. Se sugiere un solo verbo. Los verbos deben reflejar acciones observables. Se sugiere un verbo infinitivo, aunque puede ser en el presente. ¿Ya? Paso 2. Determinar el objeto conceptual. El objeto conceptual es el contenido de aprendizaje. Es la temática en realidad, sobre cuál recae la acción del aprendizaje. Recuerden que el verbo es uno solo, se recomienda que sea uno solo, y dependiendo de la complejidad, tenemos que identificar, por ejemplo, competencias con complejidad elevada, gestiona, enseña, evalúa, explica, planea, proyecta. Con complejidad media, emplea, expresa, manipula, resuelve, representa, transmite, utiliza. Entonces, dependiendo del nivel, y esto en realidad responde a qué nivel se encuentra la asignatura o el contenido temático. Si es en la fase inicial, obviamente no vamos a exigir que en la primera unidad el estudiante directamente evalúe, ¿no? Puede ser que busquemos, pero tenemos que tener los respaldos. El objeto de conocimiento o conceptual, ámbito o ámbitos en los cuales recae la acción, el ámbito debe ser identificable. Por ejemplo, tenemos un verbo de desempeño, realiza. El objeto conceptual, entrevistas a personas que desarrollan labores de vigilancia. Determinar la finalidad de la acción. Se trata de identificar para qué, de qué forma queremos orientar el proceso de aprendizaje. La finalidad es el propósito de la acción. Puede haber una o varias finalidades. Se sugiere que las finalidades sean generales, ¿ya? La finalidad siempre va a ser con un para. Realiza entrevistas a personas que desarrollan labores de vigilancia para conocer el trabajo que realiza. Y la condición de calidad. Se establecen condiciones dentro de las cuales queremos que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje. Conjunto de parámetros que buscan asegurar la calidad de la acción o actuación. Debe evitarse la descripción detallada de criterios de calidad porque eso se hace cuando se describe la competencia. La condición de calidad es con base en la estructura de una entrevista guiada o en base a la estructura, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la competencia formulada? De todo. Tenemos el verbo de desempeño, el objeto conceptual, la finalidad, la condición de calidad.
realiza entrevistas a personas que desarrollan labores de vigilancia para conocer el trabajo que realizan en base en la estructura de una entrevista dirigida. Entonces, ahí tenemos una competencia formulada, ¿ya? Esta partecita, no sé si tienen alguna consulta. En base a esto, ya les voy adelantando, es la actividad del viernes. Ya, entonces no tenemos consultas. Ya. Ahora, una vez que tenemos identificado cómo redactar una competencia, y esto también les voy a recordar la siguiente sesión, porque de la misma forma, con una formulita, vamos a redactar los resultados de aprendizaje. ¿Y por qué es importante? Porque cuando nosotros identificamos el objeto conceptual, la finalidad y la condición de calidad, ya vamos a saber qué es lo que queremos evaluar. Y no se olviden que en el modelo por competencias es importante la forma de evaluación que se tiene con el estudiante. Una evaluación nuevamente le repito, formativa. Esta evaluación formativa tiene que ser integradora, contextualizada y se tiene que enfocar en el proceso y no solo en los resultados. Y esto es muy importante porque en base a la evaluación formativa y los resultados de aprendizaje que queremos, respondiendo a la competencia, es que vamos a desarrollar las actividades de evaluación. Todo el diplomado en sí tiene esa finalidad. Este módulo, como módulo introductorio, es justamente para mostrarles cuál es la diferencia entre un modelo tradicional, el enfoque por competencias, y la importancia que tiene la forma de evaluación. En el módulo 2, ¿qué es lo que van a hacer? Van a utilizar herramientas tecnológicas, justamente estas herramientas, para que ustedes puedan desarrollar actividades de evaluación en el Moodle, en el Teams, y ahí van a utilizar inteligencia artificial en base a los conocimientos, pero ¿cómo van a hacer una evaluación? ¿Cómo van a diseñar una evaluación o una rúbrica de evaluación de una actividad si no sabemos o no identificamos qué competencia vamos a evaluar o qué resultado de aprendizaje queremos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de este módulo, entender toda esta connotación del modelo por competencias. Ahora, importancia de la tecnología en la educación moderna. La tecnología está ya inmersa en las nuevas generaciones. Decirle a un estudiante, y aquí es de debate en realidad, o sea, los criterios que les planteo. eh, Entra en debate de cómo el estudiante desarrolla sus actividades de evaluación, sus tareas, pero ¿cómo lo hacen? El asignarles un trabajo de investigación antes era una actividad que iba a demandar bastante tiempo al estudiante. Indirectamente se le obligaba a ir a la biblioteca o incluso con internet tenía que recopilar información, darse el trabajito de leer y plasmarlo en un documento, ¿no? Pero ahora, con el avance de la tecnología, tenemos inteligencia artificial, o sea, tenemos plataformas en realidad, Perplexity, ChatGPT, Copilot, Canva, donde tienen un motor de inteligencia artificial que cada vez se va actualizando, cada vez va evolucionando. Entonces, hay que ser cuidadosos también en las actividades que se asignan a los estudiantes, ¿no? Ahora, por ejemplo, mis actividades que yo les doy, o sea, yo entiendo que estamos en un curso postgradual en el que
en un espacio del día, puntualmente los lunes y los viernes, estamos dedicando horas extra eh, para obtener más conocimiento y formarnos, generando una formación continua. El exigirles una actividad que demande bastante tiempo, sin ningún objetivo claro, no es la idea, ¿no? O sea, por ejemplo, la actividad uno que les asigné es un mapa mental de un artículo. Y es un artículo que es corto. En el mapa mental, ¿cuál es el objetivo y cómo yo voy a evaluar el conocimiento? Porque van a ir plasmando las ideas, ¿no? Y yo les decía, no es una actividad difícil, pero sí les demanda una lectura, un análisis. Incluso si pegan el artículo a ChatGPT y le piden un resumen, les va a dar un resumen con los puntos importantes, pero van a tener las ideas centrales de qué es la competencia y todo lo referente al artículo. Entonces, tiene una estrategia, o sea, yo no tengo ningún problema con que metan el artículo a ChatGPT y les dé un resumen, pero al final el resumen les va a dar los puntos importantes y eso lo van a plasmar en un mapa mental. Ahora, mapa mental también tiene un porqué. Eh, a este nivel, el evaluar una estructura de un mapa conceptual con conectores, eh, no todos nos vamos a recordar cómo es la estructura. Entonces, mapa mental es abierto, ¿no? Y nos obliga a poner los conceptos. Por eso les ponía, pueden utilizar cualquier herramienta. Y de la misma forma, utilicemos tecnologías emergentes que tenemos para la educación. ¿Por qué? Porque estas tecnologías emergentes, y digo emergentes porque son tecnologías varias. No solo es la inteligencia artificial, tenemos otras herramientas, incluso físicas, tangibles que vienen, realidad virtual, eh, simuladores que tenemos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tienen que ser utilizados. Ahora, ¿por qué? Porque mejora la eficiencia en la enseñanza, eh, facilita el acceso a recursos puntuales, eh, y acá entramos con la personalización del aprendizaje, el incremento en la participación y motivación de los estudiantes. Si nosotros limitamos, y obviamente cada quien es dueño del aula, si nosotros entramos y les decimos prohibidos celulares, incluso en las universidades se tiene el letrerito de se prohíbe el uso de celulares, pero los estudiantes ya salen con, pero ¿y dónde voy a tomar notas? Si mi cuaderno es mi tablet o mi iPad. Entonces, ahí entramos en un debate de quién tiene la razón. Si su herramienta para recopilar la información, toma de apuntes, es su iPad, no le voy a prohibir al estudiante que ingrese con su iPad. Entonces, ya nos están obligando indirectamente a cambiar la forma o los lineamientos que tenemos para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, el impacto de la digitalización en el aprendizaje basado en competencias. Facilita el aprendizaje autodirigido y colaborativo. Promueve habilidades esenciales para el siglo XXI, proporciona datos para la evaluación continua, acceso a contenido actualizado relevante, ¿ya? Ahora, las plataformas que tenemos disponibles, ¿ya? Y esto, como les digo, lo van a ver en el módulo 2 de forma minuciosa. Tenemos el Moodle. El Moodle es nuestra plataforma que utilizamos para el diplomado. Tenemos el Blackboard. Ofrece herramientas para la gestión de cursos y evaluación continua. Canvas proporciona una interfaz intuitiva y fácil de usar con integración de herramientas externas. Teams ayuda a impulsar la transición hacia un aprendizaje híbrido u online inclusivo, genera confianza con las herramientas de aprendizaje.
Google Classroom es una herramienta diseñada para apoyar a los docentes y estudiantes. Esta aplicación de Google se diseñó bajo la idea de apoyar tanto a los profesores como a los estudiantes. Es la plataforma libre, si vale el término, para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Teams y Google son los más utilizados, o por lo menos los que pude ver en las diferentes universidades. Cada uno tiene sus ventajas y también sus desventajas, ¿no? Eh, pero responden a la necesidad del contexto en el que estamos. Acá tenemos una tabla comparativa de Moodle, Teams, Classroom y las otras que les mencioné, ¿ya? ¿Por qué les pongo esta tabla comparativa? Para que vean las diferencias y puedan ver cuál es, cuáles son sus ventajas y desventajas. Cada quien de acuerdo a la experiencia que vaya adquiriendo y también a, a la vivencia con cada una de las plataformas, va a sacar su criterio de cuál es bueno, cuál es mejor y cuál es mal. El Moodle es flexible, el Classroom es más estructurado. Respecto a la interfaz usuario, el Moodle es modular y funcional, como ustedes ven, tiene modulitos. El Teams está integrada a Microsoft 365, es una de las ventajas que tiene. El Google Classroom está integrada a Google Workspace. Y no se olviden que todas las plataformas Office que tenemos, en su mayoría son de Microsoft. Y al tener la licencia Teams, tenemos el Office 365. Entonces, esta es una ventaja para el Teams. Personalización. En Moodle es alta. Como ustedes han visto, se ha personalizado, o sea, en nuestra plataforma en realidad está personalizado. Se ha creado una pestañita para nuestro programa del diplomado. Y tenemos varias cajitas con los módulos de los diplomados. Ingresamos a cada módulo y todavía podemos seguir personalizándolos. Está organizado con semanas. Podemos organizarlo por temas. Entonces, sí es bastante personalizable el Moodle. En cambio, el Teams y el Classroom, su personalización es limitada. Se basa en la creación de equipos o áreas de trabajo. Y eso es genérico. Herramientas de colaboración. En el Moodle tenemos foros, chats, wikis. En el Teams tenemos chats, videollamadas. En el Classroom, comentarios, tareas, Google Meet. La gestión de tareas en el Moodle es como lo han visto. En el Teams está integrada, nos permite asignar tareas. Y de igual forma en el Classroom es integrada. La evaluación, y eso lo van a ver, le sale su nota de evaluación en el Moodle. En el Teams, de igual forma, pero no es tan personalizable. Y en el Google Classroom es básica integrada con Google Forms. En cuanto a soporte y seguimiento de analíticas, en el Moodle nos da un espectro amplio. En el Teams es básico. Ahora puede ser un poquito más amplio con la nueva actualización. En cuanto a costos, el Moodle es variable en realidad, ¿ya? Porque se tiene que contratar la base de datos, pero tiene un costo variable. El Teams está incluido en el Microsoft 365. Quiere decir que tiene que ser una licencia por estudiante. Y el Google Classroom es gratuito para instituciones educativas, ¿no? Pero dependiendo el almacenamiento, se tiene que hacer un pago, ¿no? Herramientas de evaluación y retroalimentación digital. Los tres tienen la opción de realizar cuestionarios y exámenes en línea. Como han visto, yo les asigno un cuestionario. De la misma forma, el Google Classroom tiene el Forms de Google
y el de Microsoft, el Teams, tienes opción de evaluación, ¿no? O sea, de formulario Forms. Tiene foros de discusión y la retroalimentación instantánea a través de aplicaciones móviles, ¿no? Yo les voy a dar la retroalimentación por plataforma. Tecnologías emergentes que tenemos: inteligencia artificial, realidad virtual aumentada y virtual. Ya hemos hablado de más de la inteligencia artificial. Es una tendencia, tenemos que utilizar esta herramienta, porque es una herramienta y no tenerle miedo, para la personalización del aprendizaje y sacar ventaja para la transferencia de conocimiento de los estudiantes. Alguna que otra vez se podría asignar alguna actividad al estudiante con inteligencia artificial, pero ahí hay que ser bastante cautelosos con la rúbrica de evaluación que se va a utilizar. La realidad aumentada, el uso de simuladores está creando un alto impacto en la comunidad estudiantil, en la comunidad universitaria, docentes y estudiantes. Es muy diferente aprender anatomía en un libro que anatomía con lentes de realidad virtual, que algunas universidades ya lo tienen, en el que el estudiante se pone los lentes y ve todas las estructuras, todos los sistemas, y va moviendo, ¿no? Con los lentes de realidad aumentada. Lo mismo con realidad virtual, que es similar: creación de entornos inmersivos para una experiencia de aprendizaje práctica. Y la realidad virtual está teniendo bastante impacto con algunas universidades, más que todo con algunos laboratorios que son difíciles de acceder, o porque cuestan mucho y se desarrolla toda una plataforma de realidad virtual para tener un entorno inmersivo, o sea, estar dentro de laboratorios complicados. Por ejemplo, uno era un laboratorio de soldadura, que puede ser complicado tener para alguna universidad, pero con realidad virtual están teniendo. O laboratorios para la Facultad de Medicina de ecografía. El costo de un equipo de ecografía es muy alto y el tener pacientes también demanda. Entonces, hay esos entornos inmersivos, dependiendo de la especialidad, que van complementando al proceso de enseñanza-aprendizaje. Casos prácticos de la integración tecnológica que tenemos: el Instituto Tecnológico de Monterrey, implementación de la inteligencia artificial para tutorías personalizadas, más o menos como el caso del video inicial, donde en base al aprendizaje que se tiene con el análisis de la inteligencia artificial, se generan programas de educación personalizados para los estudiantes. En Harvard University tenemos el uso de realidad aumentada y realidad virtual en programas de medicina. Eso es muy común. Y eso, plus para nosotros en realidad en Bolivia, tenemos la ventaja aún para la carrera de medicina en realidad y para las carreras de la Facultad de Salud, que realizan sus pruebas, sus prácticas en realidad, con pacientes, ¿no? O realizan todo lo que es morfología con su pieza anatómica, donde en Estados Unidos y otros países, sin ir muy lejos, en Chile, por ejemplo, tienen todo un sistema virtualizado: mesas anatómicas, realidad virtual, para tener esta experiencia. Y nuestros estudiantes tienen acceso a una pieza anatómica, ¿no? Independientemente de cuántos estudiantes tienen
por pieza anatómica se designa, y eso varía dependiendo de la universidad, pero tienen aún acceso. Y también cuando hacen su internado y sus prácticas externas rotatorias, los estudiantes de medicina tienen el contacto con el paciente. Entonces, es una ventaja que aún tenemos, ¿no? Yo le digo ventaja porque tienen esa experiencia real de casos reales con el estudiante. Es muy diferente programar un muñeco anatómico con casos simulados de patologías que ir con el mismo caso, bueno, casi similar a un paciente. ¿Cuáles son los beneficios observados de esta implementación o de esta adopción de las tecnologías? Mejora en los resultados académicos, incremento en la motivación y participación estudiantil. A los estudiantes les gusta bastante eh, los simuladores, el que no sea tan teórico, el tener este contacto. Desarrollo de habilidades digitales y optimización del tiempo y recursos educativos. No sé si tienen alguna consulta ya para asignarles la tarea a modo de break. Mm, No sé si hay alguna consulta. Ya. Entonces, permítanme un segundito. Voy a pasar al WhatsApp. Ya, les estoy pasando al WhatsApp. Ya, les voy a compartir toda mi pantalla. Ya. A partir de ahora tienen 20 minutos para leer el documento y como ayuda, en el documento que les compartí, tienen que ingresar también a plataforma. Vamos a ir con 4, 3, 2 y 1. Ingresan a plataforma, ingresan a la semana 2 y está el cuestionario. Este cuestionario es la actividad que tenemos que desarrollar en clase, ya que es por lineamiento.
Ahora, por ejemplo, las competencias básicas son habilidades cognitivas esenciales que se desarrollan durante los primeros años de vida. Las competencias básicas son habilidades cognitivas esenciales que se desarrollan durante los primeros años de vida. Entonces, verdadero. Una ayuda más. Las competencias genéricas son específicas para cada área de conocimiento y no pueden aplicarse en otros contextos. Las competencias genéricas no son específicas para cada área de conocimiento y no pueden aplicarse. Entonces, acá me dicen las competencias genéricas son. Entonces acá es no son. Falso. ¿Ya? Y última ayuda, la fórmula para redactar una competencia es verbo, objeto conceptual, finalidad y condición de calidad. Verdadero. ¿Ya? Entonces, lean, ya les fui ayudando. Y a partir de ahora tenemos 20 minutos, ya para que estén con el desarrollo de la actividad. Y les voy a poner la lectura del PDF en pantalla, ¿ya? Si terminan, esperamos a que los demás terminen, por favor. Y nos damos unos 15 minutos para la actividad, ¿ya? Ya les ayudé con 3, simplemente tienen que ingresar a la plataforma. Revisen, por favor, la hojita, lo resaltado en amarillito en realidad, y respondan, ¿ya? Esa es la actividad en clase que tenemos que desarrollar. Cualquier duda, me avisan, por favor, a modo de break.
Luisen, buenas tardes. Lo que ya acabamos la evaluación. Esperamos unos 4 minutitos más, 3 minutitos, y les doy la retroalimentación y continuamos, por favor. Guardemos, por favor, en sala somos 19 y tengo 13 respuestas. ¿Ya? Guardemos unos 3 minutitos más, por favor. Hay algunos participantes que están teniendo problemas con el ingreso, que estoy respondiendo uno a uno. Y les pasé también el enlace al grupo de WhatsApp y al chat del Zoom. Ya, tenemos 17 respuestas de 20, entonces yo creo que es un gran número. Permítame, voy a compartir. Ya. Mm, Ya. La retroalimentación de la actividad. Y estas son las respuestas y el por qué. Ya, y esto es importante para que haya el proceso de retroalimentación, pese a que les ayude con las respuestas y las preguntas son simples en realidad, ¿ya? Las competencias básicas son habilidades cognitivas esenciales que se desarrollan durante los primeros años de vida. Verdadero, las competencias básicas son esenciales para el desarrollo personal y social y se adquieren en las primeras etapas de la educación. Número 2, las competencias genéricas son específicas para cada área de conocimiento y no pueden aplicarse en otros contextos. Falso. Las competencias genéricas son atributos y cualidades que se desarrollan en el aprendizaje cotidiano y se pueden aplicar en diversos contextos. Número 3, la fórmula verbo, objeto conceptual, finalidad, condición de calidad, verdadero. Número 4, la inteligencia artificial puede personalizar el aprendizaje de los estudiantes, sí, verdadero.
La inteligencia artificial permite personalizar el aprendizaje según las necesidades individuales de los estudiantes. Lo veíamos en el video y también les comentaba. La realidad aumentada no tiene aplicaciones prácticas en la educación. Falso. La realidad aumentada enriquece los contenidos educativos al agregar elementos visuales interactivos. ¿Ya? Entonces, la actividad simple, concreta. Para finalizar, y esto sí, antes de darles la actividad. Este video es interesante, ¿ya? Espero que lo puedan ver. Dura 5 minutos, ¿ya? Termina el video y les asigno la actividad para el viernes. Y con eso terminaría. Los profesores deberían ser líderes de la sociedad, los que marcan la diferencia en la vida de los estudiantes. Yo espero que la inteligencia artificial libere a los profesores de las tareas más tediosas y les permita hacer lo que realmente deben hacer, aquello más apasionante, más emocionante y que va a tener un mayor impacto. Si descomponemos el trabajo del profesor en diferentes tareas, algunas puede hacerlas mejor la inteligencia artificial. En otras, puede ayudar al profesor. Pero además, si se integra la inteligencia artificial en las aulas de hoy en día, el profesor podría ahorrar hasta un 40 o un 50% de su tiempo. Y yo creo que ese tiempo debería invertirlo en las relaciones interpersonales. Así podrá enfatizar en el aspecto moral, en los valores, en el trabajo en equipo, en la empatía y en la creatividad de cada alumno. Creo que ese es el futuro de la educación. Y si nos paramos a pensar en cómo ha evolucionado el sistema educativo, veremos que está muy atrasado en todo el mundo. Pensad, por ejemplo, cómo ha cambiado el entretenimiento. Hoy tenemos Netflix, YouTube, vídeo online, interactividad. Pero hace 100 años teníamos cine mudo en blanco y negro. Ha cambiado radicalmente. Pensad en todo lo que hacemos a diario. El entretenimiento, la comunicación, la vida social, el transporte y el trabajo. Todo ha cambiado radicalmente. Pero pensad en cómo son las aulas. Exactamente iguales. Seguimos teniendo un profesor que enseña de la misma manera a entre 20 y 50 niños sentados en sus pupitres. Puede que la pizarra ahora sea blanca, pero el profesor sigue enseñando igual, y eso no puede ser. La tecnología lo ha revolucionado todo. Cómo vivimos, jugamos, aprendemos, trabajamos, nos comunicamos, pero no ha tenido un impacto en la educación. Y tenemos que empezar a plantearnos su futuro. Necesitamos destrezas. La inteligencia artificial eliminará los empleos monótonos. Pero casi todos los países siguen educando a los niños y examinando con nota como si fueran robots. Y los niños, o los estudiantes, nunca superarán a la inteligencia artificial en memoria, estudio, conceptualización, test de respuestas múltiples, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas o recordando historia. Nunca ganarán en eso a la inteligencia artificial. Estamos enseñando mal a los niños. La educación necesita ser reiniciada. La educación para el futuro de los niños debería centrarse en lo que necesitan los humanos. No tienen que enseñar a los niños a ser como la inteligencia artificial, sino que tienen que enseñarles lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Deberíamos centrarnos en las 3 Cs, y las 3 Cs son curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. La educación debería centrarse en el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración, y no en hacer deberes y exámenes individualmente y en competir unos contra otros. Ese es el camino equivocado. Ahora, lo importante en una empresa es el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación. Eso es lo que necesitamos enseñar. Deben aprender amor, empatía y cómo ganarse la confianza. Esos son valores añadidos. Por supuesto, tendrán que aprender las destrezas básicas, matemáticas, lengua, etc. Pero eso es solo la base. Sirven como base, no como pilar central. A menos
que cambiemos radicalmente la educación y dejemos de entrenar a robots repetitivos para formar a humanos creativos y empáticos. Si no cambiamos eso, el futuro será desolador, porque los licenciados no serán capaces de desempeñar los trabajos que se necesiten dentro de 15 o 20 años. Habrá una gran disparidad. Nuestros licenciados seguirán queriendo ser oficinistas, contables, administradores y escritores o editores de contenido básico. Pero vamos a necesitar que los universitarios sean pensadores críticos, creativos, estratégicos, compasivos y personas empáticas. Este es el videito completo, ya, para que tengamos el contexto, ¿no? Y es interesante a lo que nos invita, ¿no? Evidentemente, nunca un estudiante, las nuevas generaciones, incluso nosotros, nadie va a superar a la inteligencia artificial. Entonces tenemos que cambiar tal vez el concepto y lo que buscamos de los estudiantes. El modelo basado, la educación basada en competencias, se centra nuevamente en la evaluación. La evaluación es muy importante. Identificar una competencia, identificar una temática y esta temática trasladarla a una competencia. O sea, me refiero a identificar qué buscamos con esta temática, que si el estudiante conoce esta unidad temática, qué competencia va a lograr. Y una vez que nosotros identifiquemos la competencia de esa unidad temática, vamos a responder, sumando todas las competencias de las unidades temáticas, vamos a responder a la competencia de la asignatura, que va a ser algo bien específico. ¿Cómo esta competencia de la asignatura responde a una competencia del perfil profesional, o sea, del profesional en sí? Entonces va escalando y el rol fundamental es evaluar estas competencias reales con un criterio que responda a las necesidades que tenemos en el contexto. Parte mucho, y es por eso que la educación superior tiene que formar, o forma en realidad, a los profesionales que van a dar solución a los problemas que van a venir, independientemente de la carrera que sean. Medicina, ingenierías, empresariales. Conforme vayan apareciendo las tendencias, las competencias también van evolucionando. Entonces, es un gran reto. Y por eso les decía que actualmente varios programas, varias universidades, se dicen que están con un modelo de evaluación por competencias, pero realmente es un modelo aplicado por competencias. O sea, realmente tienen esa concientización con los docentes de explicarles, bueno, este es mi modelo educativo, en mi modelo educativo te doy mi programa analítico y esta es la forma de evaluación que tienes que hacer. Entonces, partiendo desde ahí, tenemos que entrar a una conciencia del modelo de educación que busca la universidad, y muchas universidades nos ofertan un modelo basado en competencias. O sea, y ahí ya ustedes, con un poquito de conocimiento, evalúen si realmente estamos en un modelo por competencias o simplemente utilizamos el lema de evaluación por competencias y seguimos con el rol de exámenes, dando más ponderación a una actividad escrita, y se ha visto de que no necesariamente en una actividad escrita se plasman las competencias, ¿ya? La actividad del viernes, igual les voy a mandar el recordatorio el día viernes, es que tienen que elegir una asignatura cualquiera, tienen que investigar la asignatura, qué objetivos, qué contenidos. No tienen que plasmar eso en el documento, simplemente tienen que conocer la asignatura, qué temáticas tendría, y tienen que redactar la competencia, definir claramente
¿qué deben saber hacer los estudiantes al finalizar la asignatura? Especifique en qué contexto aplicarán ese conocimiento y cómo lo demostrarán, ¿ya? Utilizar la fórmula, verbo, objeto conceptual, finalidad y condición de calidad. Entonces, el ejemplo. Cálculo 1. Ojo que no pueden considerar este ejemplo, pero cambien el verbo, el objeto conceptual, ¿ya? Cálculo 1. El verbo resolver. Así tienen que realizar su actividad del viernes. Son una asignatura. Identifican la asignatura. Verbo resolver. Objeto conceptual. Problemas básicos de derivadas e integrales. La finalidad. ¿Para qué tiene que el estudiante saber resolver? Para aplicar estos conceptos fundamentales de cálculo. O sea, los va a aplicar. La condición de calidad. ¿Cómo voy a medir? Con precisión y claridad en los procedimientos. Entonces, mi competencia para esta asignatura, ¿ya? Es resolver problemas básicos de derivadas e integrales para aplicar conceptos fundamentales de cálculo con precisión y claridad en los procedimientos, ¿ya? Entonces, tienen que redactar una competencia de una asignatura. Entonces, puede ser cualquier asignatura, pueden utilizar la misma asignatura como ejemplo, pero cambien el verbo o el objeto conceptual. Tal vez solo puede ser de álgebra lineal, ¿no? Problemas básicos de matrices, ¿no? O sea, ustedes identifiquen el objeto conceptual. Ahí entra el trabajo en realidad de investigar la asignatura, recopilar la información del contenido y los resultados de la asignatura. O sea, ¿qué busco con la asignatura? ¿Ya? Tal vez alguna asignatura que les gustó en su formación universitaria, alguna asignatura en la que ya son docentes o en alguna asignatura que tienen dominio. Y ahí ya van a poder identificar el objeto conceptual. La finalidad, ¿para qué? Siempre viene con un para. Y la condición de calidad, ¿no? Considerando con precisión y claridad. Igual si hay consultas al respecto, el día viernes en horario de clases, me las hacen llegar y les voy retroalimentando. Sí, la actividad del viernes va a ser de 7 a 10, así que como la actividad asíncrona. No sé si tienen alguna consulta, consideración respecto a la tarea, a la sesión tal vez. ¿Esta tarea podemos hacerla antes o solo el viernes? Se va a activar el viernes desde las 7 p.m. ¿Por qué se Ya, activa el listo. viernes? Porque tienen que ingresar, es una forma de obligarlos, si vale el término, a que ingresen a la plataforma, marquen asistencia y en el horario de clases desarrollen la actividad. Bueno, si no hay consultas, el material va a estar en plataforma. De igual forma, les voy a pasar el material al grupo de WhatsApp para que lo tengan a mano. Muchísimas gracias a todos por su participación. Que tengamos un excelente inicio de semana y también inicio de mes. Mañana iniciamos con abril y que nos vaya bien en todo. Buen descanso. Buen descanso, profe. Chao, chao.